Auxi, Maylin está por ahí. Auxi. Hola, sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Bueno, chicos. Go. Ya. Ok. A ver, déjenme compartir. Okay. Ya. ¿Se ve? Déjenme buscar mi pencil. Sí, se ve. Ok, ya lo pillé. Bien, este tema es muy preguntado, chicos, así que por favor, si tienen alguna duda o algún tipo o algo que no entiendan, me lo hacen saber. Este tema es de los cuales más le gusta al doctor. Lo pregunta mucho, en mi año preguntó y no es la excepción. Van a tener mucho cuidado, ¿ya? Porque el año pasado, bueno, en mi año, hace 2 años, ya, en mayoría pensó que con la unidad 1, 2, 3 la salvaba toda, pero en realidad no. El doctor, en vez de poner la unidad 1, 2 y 3, empezó con puro nervioso. Así que por favor, que no se les escape nervioso, ¿ya? Bien, iniciamos con sensibilidad somática, ¿ya? La sensibilidad somática, en realidad, viene a ser aquello que que vamos a percibir todos nosotros alrededor de nuestro alrededor, ¿ya? Esta sensibilidad somática se va a dividir en lo que vendría a ser sensibilidades mecanoceptoras, que estas sensibilidades mecanoceptoras van a ser las sensibilidades táctiles y sensibilidades posicionales, ¿ya? Las sensibilidades táctiles van a ser aquellas en las que nosotros podemos detectar el tacto, la presión de algún objeto, la vibración, el cosquilleo. Son aquellas sensaciones que nosotros podemos percibir, ¿ya? Las posicionales, vamos a ver en estas que vamos a tener los grados de rotación de las articulaciones o de los grados de estiramiento. Acá vamos a ver lo que vendrían a ser los usos musculares y vamos a ver que no solo el uso muscular es el que va a estar en la distensión, ni tampoco vamos a ver el órgano tendinoso del Golgi y en otras, vamos a ver un poco más adelante todo eso, ¿ya? Porque me encanta explicarlo con dibujos, ¿ya? Las sensibilidades somáticas termorreceptoras, acá vamos a ver que nuestro cuerpo es muy sabio, porque sabe detectar estas 3 sensaciones, o sea, sabe cómo discernir, sabe cómo codificar estas sensaciones y detectar una por una. O sea, es que no las puedo confundir, ¿ya? En las sensibilidades termorreceptoras vamos a tener el calor y el frío. Y en las sensibilidades somáticas al dolor vamos a tener de dolor tipo rápido y de tipo lento, ¿ya? Lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿ya? Bien. Estas señales, estas transmisiones, tanto tacto, presión y vibración, ya las vamos a clasificar. ¿Por qué? Porque aparte de nosotros tener la clasificación de sensibilidades somáticas, vamos a tener que se van a clasificar en otras, ¿ya? Estas van a ser de una sensibilidad estereoreceptora, ¿ya? Que van a ser de manera superficial. En una de estas podemos encontrar la sensación del tacto a nivel superficial, que va a derivar de la estimulación de receptores situados en la piel y algunos tejidos debajo de esto. En cambio, vamos a tener una sensibilidad de tipo profunda. Esta sensibilidad de tipo profunda va a estar muy en contacto con lo que es la vibración, ¿ya? Con lo que vendría a ser la presión profunda más la vibración. Bien, aquí es donde nos vamos a hacer un hincapié. Esto también fue pregunta de examen. Ya les dice, determinando los receptores táctiles, puede describir, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres que vemos acá, ya, estas se van a encontrar distribuidas alrededor de la piel. Estas terminaciones libres, ¿ya?
van a estar dadas como el anterior auxiliar les explicó, ¿no ves? Sobre las fibras nerviosas, tenemos fibras de tipo C, A delta, A gamma, A beta, ya estas no solo son porque suenan bonito ni nada, no. Si sabemos que las fibras de tipo C son de tipo amielínica, es decir, que tienen una conducción menor, que pueden ser de 0,5 a 2 metros por segundo. En cambio, las fibras tipo A delta pueden ser de 5 a 30 metros por segundo, ¿no ves? Esta es la diferencia de cómo nosotros vamos a percibir esas sensaciones y qué tan rápido llega a nuestra corteza somatosensorial, que es donde nosotros vamos a poder procesar todos los estímulos y vamos a poder detectarlos. ¿Bien? Ok, sigamos con las terminaciones nerviosas libres. Bien, van a estar alrededor de toda la piel, ¿ya? Estas se van a encargar de ¿qué? De percibir el tacto, ¿ya? Y la presión. Y también vamos a ver que van a estar implicados en llevar ¿qué? El dolor. Pero en tacto y presión, estas pueden llevarse por las fibras tipo A gamma, ¿ya? A gamma, A delta, ¿ya? Porque van a ser de una velocidad de 5 a 30 metros sobre segundo. En cambio, en las fibras de dolor vamos a ver que van a ser de fibras tipo C, es decir, de 0,5 a 2 metros sobre segundo, porque vamos a tener dolor tipos lentos y dolor tipos rápidos. Las terminaciones nerviosas libres están con el dolor tipo lento. Bien, pasemos a otro. Este corpúsculo de Meissner, ¿ya? Que va a ser como una expansión, ¿ya? Como una expansión de terminaciones. Esta expansión de terminaciones, ¿qué hace? Van a estar distribuidos a nivel de esas regiones donde nosotros no vamos a tener pelo, es decir, en otros términos, piel lampiña. ¿Y dónde tenemos ese tipo de piel lampiña? En la yema de los dedos, o si también quieren llamarle pulpa, también en los labios, ¿ya? ¿Estas qué van a hacer? Van a estar o localizados en esa región y se van a encargar de ¿qué? De detectar vibraciones, ¿ya? Vibraciones y también se encargan de los movimientos de aquellos objetos que están sobre la piel. Si ustedes hicieron ya prácticas, van a ver que el doctor a veces hace las prácticas de el algodoncito en las pulpas de los dedos y demás, ¿ya? Esto es para detectar estos tipos de receptores, ¿ya? Que se encargan de esto. Prácticamente, en realidad esto nos ayuda en la localización espacial táctil, en la localización de nuestros objetos, ¿ya? Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa cuando se resecciona la corteza somatosensitiva y qué papel importante tienen estos receptores y sus terminaciones a nivel del tronco. ¿Bien? Ok, pasemos a los discos de Merkel. Estos discos de Merkel van a ser la contraparte de los corpúsculos de Meissner. ¿Por qué estos discos de Merkel? Porque estos discos de Merkel en realidad se van a encontrar en aquellos lugares, ¿ya? Que tengan ¿cómo se dice? Que estén cubiertas de pelo, porque estas están asociadas al pelo. En realidad se dice terminación vulvar porque están en la terminación del pelo, ¿ya? Bien, ¿de qué se encargan estos? Estos se van a encargar, ¿ya? De localizar estas sensaciones de presión, ¿ya? Contactos directos que nosotros vamos a tener con algún objeto en la piel. Estos van a estar como, si ustedes van a ver que movimientos, contactos, vibraciones, van a estar sí o sí asociadas a fibras tipo A beta, tipo A delta. ¿Por qué? Porque se necesitan tener esa sensibilidad de poder reconocer los objetos, se necesita tener esa inteligencia para poder nosotros localizarnos. Si ven que cuando vemos algunas personas que tienen alguna afección en la visión, si bien no pueden ver, ya tienen una amnopsia total, entonces, ¿qué va a pasar? Las personas tratan de localizar el ambiente con los dedos, tratan de moverse con eso. ¿Por qué? Porque ellos pueden sentir, pueden todavía
saber dónde están las cosas gracias a esa corteza integradora y su corteza somatosensorial, las áreas 3, 2, 1 y las áreas 5 y 7. Bien, vamos a acabar con esto, porque de esto solo les pide lo que vendría a ser describir. Vamos al órgano terminal del pelo. El órgano terminal del pelo, ya, que va a ser aquel donde que va a estar enrollando al pelo, que es este de acá, el que me equivoqué, ya. El órgano terminal del pelo en sí va a ser un tipo de adaptación rápida, ¿ya? Este de tipo de adaptación rápida, ¿de qué se va a encargar? Este órgano de terminal del pelo se encarga de dos cosas, ¿ya? Uno, que son los movimientos de los objetos sobre la superficie del cuerpo, ¿ya? Y su contacto inicial. O sea, en el momento en que nosotros pasamos el lápiz, podemos detectarlo. Y también el movimiento que hacen sobre esa superficie. Esa es su función. Y si su función es detectar, ¿ya? Van a ser de tipo fibras A beta o de fibras tipo A delta, ¿no ves? Ok. Vamos con los órganos terminales de Ruffini. Ya, los órganos de Ruffini, nosotros estos vamos a tener que van a ser de tipo profundo porque se van a ubicar en capas profundas, en tejido profundo, debajo del tejido, ¿ya? También lo podemos encontrar en la cápsula articular. Por eso que les dije que no solo el uso muscular ni solo el órgano tendinoso, también tenemos órganos terminales de Ruffini. Pero el doctor lo coloca como principal al uso muscular, ¿ya? Pero en el Guyton hay una parte donde también dice la letra chiquita que los órganos terminales de Ruffini y los de Pacini están en estas articulaciones. ¿Ok? Bien. El órgano terminal del Ruffini, ¿ya? Estos se adaptan lentamente, es por eso que los podemos encontrar acá. Nos indica, nos siguen mandando lo que vendría a ser esas sensaciones para nosotros poder saber si tenemos sigue el contacto. Bien, entonces si necesitamos saber si tenemos sigue el contacto, van a estar implicados en ¿qué? En presión, en la presión por una deformación continua. Bien, y vamos a estar con fibras de tipo A beta o A delta, ya porque necesitamos reconocerlas de manera rápida. Necesitamos reconocer todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros palpamos de manera rápida. Vamos con los corpúsculos de Pacini, ¿ya? Estos corpúsculos de Pacini, que el auxiliar ya lo habrá desglosado más en el anterior tema. Bien, estos se van a encontrar debajo de la piel. A veces el doctor les dice descríbame la deformación del corpúsculo de Pacini. Y ahí es donde aplican el anterior tema, donde les explican cómo se da este potencial de acción a nivel de tanto, viaja por la raíz, se da por una deformación, esta deformación que hace y demás. Eso es lo que ustedes tienen que responder. Ya lo paso porque el anterior auxiliar lo habrá desglosado más. Bien, entonces se encuentran por debajo de la piel. Bien, si se encuentran por debajo de la piel, necesitan estos mandar sensaciones de ¿qué? De debajo de la piel, entonces vibración. También que podemos tener una compresión, ¿ya? Ok, y si tenemos vibración, compresión, obviamente vamos a tener la presión, ¿bien? Y si necesitamos detectar esto de manera rápida, vamos a tener que viajan por fibras tipo A, milínicas, que pueden ser beta, pueden ser delta. Bien, acá, ¿qué me faltó? Distribuidas sobre la piel, detectan tacto y presión. De acá, fibras tipo A beta, de 30 a 70 metros sobre segundo. Yo creo que esto quedó más claro con acá. Bien. Ok, pasemos acá a lo que nos interesa, ¿ya? El doctor les dice, descríbame el sistema de la columna dorsal del menisco medial y el sistema anterolateral.
Y si les dicen que ustedes van a tener que describir, les va a pedir, 1, ¿cómo es su origen? 2, el trayecto. 3, lo más importante, tipo de sensación. ¿Qué sensación transmiten estos sistemas? ¿Ya? El sistema de la columna dorsal hemiscomedial, ¿qué tipo de sensación me transmite? ¿Ya? Y aquí es donde ustedes sí o sí esto no se les puede pasar porque esto sí o sí entra. ¿Ya? Bien, vamos a iniciar con el sistema del hemiscomedial. ¿Dónde hay un dibujo por acá? Ok. A ver, ya. El sistema del hemiscomedial. Bien. Vamos a iniciar con este dibujito de acá. Bien. Entonces, este sistema lemniscomedial, ¿ya? Que nosotros vamos a tener, vamos a ver que acá está nuestro sistema aferente, y de acá de esta manera que sube va a ser aferente. Ok. Bien. Iniciamos acá. Bien. El sistema de la columna dorsal lemniscomedial, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Primeramente, vamos a desglosarlo, ¿ya? Si necesitamos nosotros conocer, necesitamos llevar todas estas sensaciones, todos estos estímulos de afuera de manera rápida por el sistema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que van a ser fibras nerviosas de tipo mielínicas. Mielínicas vamos a tener que son de fibras tipo A. Y si son de tipo A, vamos a tener por excelencia estas que viajan de 30 a 120 metros sobre segundo. ¿No ve? Que viajan con mayor velocidad. ¿Ya? Este sistema dorsal columna lemniscomedial se va a encargar de sensaciones específicas, estas sensaciones que nos van a permitir tener una orientación de nuestros medios, es decir, una orientación espacial. ¿Qué van a hacer? Enviar la información sensitiva con rapidez. ¿Pero qué vamos a tener acá? ¿Ok? Van a llevar estímulos que tengan un alto grado de localización, es decir, van a poder localizar el estímulo, van a tener esa capacidad de determinar la intensidad del estímulo, es decir, cuán intenso es, por así decirlo. Vamos a tener también que estas van a llevar sensaciones como la vibración, los movimientos de la piel, las sensaciones posicionales y también lo que vendría a ser el reconocimiento. ¿Bien? En cambio, cuando nosotros hablamos de este sistema de acá, el sistema anterolateral, lo que nosotros vamos a tener va a ser el dolor, las sensaciones térmicas como el calor, como el frío, vamos a tener el cosquilleo, ¿ya? Y sensaciones sexuales, como lo dice el libro. ¿Bien? Entonces, como no nos queda tiempo, lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Bien, llega el estímulo a través de la columna dorsal. Una vez llega a través de la columna dorsal, ¿qué pasa? Entra a esta sustancia gris, ¿no ve? Y vienen las raíces y se depositan a nivel de ¿qué? De las láminas. Estas láminas van a ser las láminas 1, las láminas, si no mal recuerdo, sí, las láminas de tipo 1, porque llegan acá. Láminas 1, láminas 4, ¿y qué hacen? Se depositan en estas láminas y ¿qué van a hacer? Van a llevar van a hacer sinapsis con otra neurona y van a pasar al nivel de la comisura.
Y una vez pasan al nivel contralateral por la comisura, ascienden por la columna. ¿Bien? Ok. Entonces, una vez ascienden, ¿ya? Una vez ascienden, ¿qué va a pasar? Van y hacen sinapsis a nivel de ¿dónde? De los núcleos cuneiforme y grácil, es decir, al nivel de la médula. Y se encuentran con otras neuronas de segundo orden, donde se entrecruzan, ¿ya? Y aquí es donde vamos a tener nuestras neuronas de tercer orden. Y estas de tercer orden van a estar localizadas específicamente ¿entre qué? Entre el tálamo y la corteza. Es decir, primer orden va a ser reconocimiento del estímulo. Ok, lo que vendría a ser la sensación. ¿A nivel de qué? Nivel dorsal, ¡pum! Segunda neurona, ¡pum! Que va a llegar hacia el nivel del tálamo, núcleo ventrobasal. ¿Ya? Acá. Y luego lo llevan dependiendo al área 3, 1, 2 o al 5 y al 7. Bien, que son, vamos a ver las que son acá. Las áreas que van a ser a nivel del área parietal, ¿ya? 3, 2, 1 y 5 y 7. ¿Bien? Estas áreas de Brodmann, ya sí se las pregunta el doctor. Las áreas 1, 2 y 3 son la corteza somatosensitiva primaria y las áreas 5 y 7 son las áreas de asociación somatosensitiva. ¿Bien? Las áreas somatosensitiva 1, ¿ya? Que van a estar en esta parte de acá, ¿ya? Vamos a ver, y lo vamos a ver mejor en este homúnculo, ¿ya? Si los dibujos son porque significan algo, ¿ya? Yo en mi segundo año, yo no le entendía que por qué era esto ni demás. Este era el resumen de todo, ¿ya? De que por qué nosotros podemos sentir más con algunas regiones de nuestro cuerpo. Es decir, porque si ustedes ven el dibujito acá, la boca, las manos están como que un poco más grandes. ¿Por qué? Porque estas tienen más receptores. Si se recuerdan, aquellos receptores que estaban en piel lampiña, que están específicamente posicionados en estas regiones, son excepcionales en estas partes para reconocer, ya aparte de las fibras que las llevan. ¿Bien? Bien. Esto el doctor no lo pregunta, así que lo voy a pasar porque el siguiente auxiliario supongo que está esperando. Vamos de una vez a lo que vendría a ser el sistema de la vía lateral, anterolateral. Bien, este sistema de la región anterolateral, el doctor lo pregunta sí. A veces las preguntas son fáciles, como por ejemplo, ¿qué tipos de señales transmite la vía anterolateral? La respuesta es dolor, calor frío, o le pueden poner sensaciones térmicas y ahí desglosar calor y frío. Al doctor le gusta que se explayen, pero que se explayen de manera que ustedes demuestren que sí saben el tema. ¿Ya? El tacto grosero, es decir, no es el tacto propioceptivo que ustedes puedan describir, sino que hay una sensación, hay un estímulo y ya, no lo pueden localizar. El cosquilleo, el picor y las sensaciones sexuales. ¿Qué va a pasar esto? ¿Ya? Estas fibras que vienen de la columna dorsal, ¿qué van a hacer? Van a hacer sinapsis en las astas dorsales, van a pasar a nivel de la comisura anterior. Una vez pasan a nivel de la comisura anterior, estas van a ascender. Una vez estas ascienden, ¿ya? Lo que van a hacer, no van a llegar a la corteza. Estas no llegan a la corteza, ¿ya? Es por eso que nosotros podemos ver que son propioceptivas, pero ¿por qué?
no son propioceptivas, que son de tacto grosero. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos determinar la localización. Podemos sentir el estímulo, sí, pero no lo podemos localizar. Entonces, prácticamente para nosotros poder analizar ese estímulo, tiene que llegar a corteza. Si no, solo vamos a tener una sensación de que tenemos algún estímulo. Y eso es lo que está con la vía, el sistema anterolateral. Bien, entonces llegan y estas van a dejar fibras ya a nivel del tronco. Es decir, que pueden dejar fibras en lo que es la sustancia reticular, a nivel del bulbo, a nivel del mesencéfalo, a nivel de la protuberancia. Y no van a estar en lo que vendría a ser el tálamo en la región ventrobasal, sino no en la versión ventrolateral, ya van a estar en otra región, en la región posterior. Pero acá no vamos a tener ese sistema de conducción de tálamo a corteza, no. En la vía lateral, anterolateral, no hay. Bien, vamos directamente a esto. El dolor, el doctor lo pregunta un montón, pero no que es dolor parietal ni visceral. Les pregunta los tipos de dolor, ¿bien? Entonces, para nosotros saber que algún estímulo es bueno o malo, o para nosotros tener un sistema de regulación o un mecanismo de defensa, tenemos el dolor, ¿ya? El dolor va a ser como una sensación que nos indica cuando nosotros tenemos daño. ¿Y qué hacemos cuando tenemos daño? Nos apartamos, ¿ok? Un mecanismo de protección. Nosotros vamos a tener el dolor de tipo rápido y el dolor de tipo lento. Cuando nosotros hablamos del dolor de tipo rápido, se tiene como sinónimo un dolor intenso, punzante, agudo o un dolor eléctrico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificarlo y podemos determinar dónde lo estamos sintiendo. Y la percepción es de 0,1 segundo. Es decir, que sí o sí tiene que estar transmitido por fibras mielínicas, fibras de tipo A. ¿Ya? En cambio, el dolor de tipo lento es también llamado dolor urente, dolor sordo, dolor pulsátil, nauseabundo o dolor crónico. ¿Por qué? Porque empieza pasando de un segundo. Entonces, si empieza pasando de un segundo, tiene que ser transmitido por fibras de menor conducción, es decir, de menor tiempo de conducción, con lo que podría ser las fibras de tipo C, que son amielínicas. ¿Ok? Entonces, estas van a ser de tipo inmediatas. En cambio, esta suele ir asociado con destrucción tisular. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un dolor de tipo sordo. Bien, nosotros vamos a tener estos receptores para el dolor, que son llamados receptores o nociceptores. Bien, tenemos las terminaciones nerviosas libres, es por eso que les decía que no solo están en lo que vendría a ser vibraciones y demás, sino que también vamos a usarlos para el dolor, distribuidas en piel y tejidos profundos. ¿Ya? Vamos acá. Ok. Tan, 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 tan. Directamente a lo que nos interesa. Las vías. Vías para el dolor de tipo rápido y vías para el dolor de tipo lento. La vía para el dolor de tipo rápido, tipo agudo, inmediato, va a ser neo. Para el tipo lento cróneo, vamos a tener paleo. Neoespinotalámico y paleoespinotalámico. ¿Por qué yo lo asocio así? Porque para el neo yo voy a tener glutamato y para el paleo yo voy a tener sustancia P. Para poder acordarme, si el doctor me pregunta qué es lo que tienen estas vías, quién está implicado en la vía de dolor tipo rápido, la vía neoespinotalámica con glutamato. Si es que no me acuerdo de eso, bien, puedo asociar la P de paleo con la sustancia P para que se me haga más fácil. Entonces, vamos con el dolor de tipo
de tipo rápido, ¿ya? Pero antes esto de acá. Ok. Al entrar en la médula espinal, el estímulo, ¿qué hace? Primero, excita al nociceptor. Este nociceptor, que pueden ser terminaciones nerviosas libres, ok, se dividen en dos señales, dolor tipo rápido y tipo lento. Bien, y esto vamos a tener el dolor de tipo rápido, ¿ya? Nacen con estímulos de tipo mecánico o térmico, pero vamos a ver que los térmicos van a estar con una vía en especial, ¿ya? Bien, ok. En las que son las de tipo dolor rápido, vamos a tener fibras A delta. A delta. Es A delta, ¿no? A delta. ¿Ya? De 5 a 30 metros sobre segundo. Es decir, que son mielínicas, ¿ok? Gran velocidad sobre una situación lesiva. Fascículo neoespinotalámico. Glutamato. Bien. Excitan. Lo que hacen, uno, llega el estímulo. Llegan a nivel de la lámina 1 en las astas dorsales. Aquí vamos a ver, si no lo rayo, van a tener una conexión con una segunda neurona, ¿ya? Es decir, terminó hasta ahí el trayecto de la primera neurona. Hacen sinapsis con otras neuronas de segundo orden, ¿ya? Que va a ser la del fascículo neoespinotalámico. Una vez hacen esta sinapsis, ¿qué hacen? Se entrecruzan a nivel de la comisura anterior. Ok, se entrecruzaron a nivel de la comisura anterior y van a dejar ya fibras a nivel de lo que vendría a ser la formación reticular. Y la mayoría, ¿qué va a pasar? Va a llegar al nivel ventrovasal del tálamo, ¿ya? Ese sistema de relevo que es del tálamo que lo van a ver más adelante con los demás auxiliares. Ok. Unas terminan a nivel ¿de dónde? Del nuclear posterior y otras a nivel ventrovasal. Mayoría llega a nivel ventrovasal, pero eso sí. ¿Ok? Y de aquí pasan para ser procesados en la corteza somatosensitiva 1 y corteza somatosensitiva 2, ya, del área integradora. Bien. Entonces, el dolor rápido puede localizarse con precisión gracias a la velocidad y a ese sistema de relevo que hace el tálamo, ¿ya? La localización puede ser exacta y la sustancia neurotransmisora que va a ser segregada en estas neuronas va a ser el glutamato, ¿ya? Que actúa de inmediato y solo dura milisegundos. Entonces, si el doctor les dice que ustedes tienen que describir esta vía, le tienen que decir, 1, trayecto, donde llega. 2, la sustancia neurotransmisora. 3, de qué tipo de fibra. Y si la localización es exacta y si es un dolor de tipo rápido o tipo lento, en este caso tipo rápido. Bien, vamos con el dolor tipo lento, ¿ya? O también llamado crónico urente, ¿ya? Estos nacen con estímulos químicos, mecánicos o térmicos, ¿ya? Bien, se transmiten por fibras de tipo C, ¿ok? Entonces, son para tipo lento. ¿Por qué? Porque son amielínicas. ¿Qué quiere decir? Que viajan a un nivel de 0,5 a 2 metros sobre segundo, ¿ya? Tienden a crecer con el tiempo porque, como el anterior auxiliar les decía, ¿ya? Los nociceptores no se adaptan, ¿ya? Y si se adaptan, tienen una adaptación de manera lenta, de manera crónica. Es por eso que podemos nosotros seguir percibiendo el dolor, ¿ya? Y vamos a ver que tenemos un sistema de analgesia, que eso también es pregunta de examen. Ok, vamos rápido con el fascículo pelestimotalámico. Bien, estas fibras de tipo C detectan el estímulo. Una vez detectan ese estímulo, ¿qué hacen? Llegan a las láminas 2, por acá, ¿ya? Y a las láminas 3. Acá una vez llegan, hacen sinapsis con la otra neurona de segundo orden, ¿bien? Y esa neurona, ¿qué hace? Se encuentra a nivel de la lámina tipo 5. Una vez estos dos se juntan en la 5, mandan a través de otra neurona a la parte contralateral
pasan por la comisura anterior y ascienden por la vía anterolateral. Una vez ascienden por la vía anterolateral, estos van a ver que terminan, uno, en la formación reticular del bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, es decir, a nivel del tronco. Bien, y en la región tectal del mesencéfalo. Esto es muy importante que se lo recuerden. ¿Por qué? Porque cuando veamos el sistema de analgesia lo van a entender. En la zona gris periacoductal, ¿ya? Y estos son de tipo dolor que causan sufrimiento. Entonces, si les dicen describir esto, ustedes tienen que decir que van a ser fibras tipo C, amielínicas, ¿ya? Su terminación va a ser, más que todo, a nivel de la formación reticular, del tronco, región tectal del mesencéfalo, zona gris periacoductal, ¿ya? Y que la sustancia neurotransmisora es la sustancia P, ¿ya? En fibras nerviosas de tipo C. Se libera con lentitud y acumula su concentración durante segundos o minutos, muy a diferencia del glutamato, que actúa de inmediato y solo actúa milisegundos. Bien. Ok, esto igual es pregunta de examen. Sí o sí, esto es pregunta de examen. En mi año lo fue. Y el doctor acá les pide qué estructuras están en el sistema de analgesia, ¿ya? Este sistema de analgesia es capaz de suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso, ¿ya? Estas que van a liberar encefalinas, ¿ya? Encefalinas y la serotonina. ¿Bien? Ok. El sistema de analgesia nosotros vamos a tener a lo que vendría a ser la región gris periacoductal, ¿no ves? La región gris periacoductal. Esta de acá, ¿ya? Esta región gris periacoductal. Ok. Las áreas paraventriculares y también la parte superior de la protuberancia, es decir, esta zona de acá, pero le tienen que describir. Ok. También está asociado el núcleo magno del RAFE, ¿ya? Que se encuentra en la parte inferior de la protuberancia y superior del bulbo raquídeo, en esta parte de acá. Y también va a estar acá el núcleo, ¿ya? El núcleo reticular paragigantocelular, ¿ya? Y a nivel de la médula, ¿qué vamos a encontrar? Un complejo inhibidor, ¿ya? En las astas dorsales, que es aquí donde van a segregar lo que vendría a ser aquí es donde va a suceder todo ese mecanismo de regulación. Bien, el trayecto final, si lo quieren llamar así. Bien, vamos a tener encefalinas y serotoninas. Ok, ¿cómo funciona esto? Se dice que a nivel de las terminaciones de los núcleos periventriculares y la región gris periacoductal que se encuentran en esta región, ¿qué pasa? La van a secretar y la van a llevar ¿a qué? A este nivel, en la médula. ¿Qué van a hacer? Una inhibición presináptica y postsináptica de fibras del dolor tipo C con la paleoespinotalámica y las tipo A delta con la neoespinotalámica. ¿Ok? En esta región de las astas dorsales van a estimular. ¿Qué van a estimular? Van a estimular a estas astas dorsales. ¿Pero qué van a hacer las terminaciones? Van a segregar serotonina, y esta serotonina va a servir como un sistema de analgesia a las astas dorsales para que liberen encefalina. Y estas encefalinas van a ser los que regulen el dolor, porque nosotros si bien vamos a sentir dolor, no podemos sentirlo de la misma intensidad y que nuestros nociceptores se adapten, no, tiene que ser un sistema de gradación, y es aquí donde actúan lo que son los opiáceos, que los van a conocer en tercer año. Después de ahí, eso sería lo más importante, chicos. Y por el tiempo ya no se puede hacer más. Perdón, Neisa.
¿Alguien tiene Listo. alguna duda? Ah, ya. Gracias. Ya, listo, Oxy, muchas gracias. Continuamos con la siguiente disertación. David, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿se me escucha bien? Ya, sí. Bueno, chicos, los dejo con David. Él igual ha sido un buen estudiante del doctor William. Y bueno, ya puedes empezar a presentar. Enseguida estoy compartiendo ahora. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué hace? ¿Se ve, no, Dayana? Sí, se ve. Ya, bueno, el tema que voy a explicar va a ser el capítulo 4 de transporte de sustancia, que es a través de la membrana. Y como podemos recordar, lo que tenemos en nuestras células, bueno, en nuestro sistema corporal, vamos a ver que tenemos dos espacios de líquido, ¿no? El líquido extracelular y el líquido intracelular. Y ahí tenemos lo que son sustancias, iones, electrolitos, proteínas, ¿no? Entonces tenemos ciertas cantidades, tanto en el líquido extracelular como en el intracelular. Y esas variaciones, porque vamos a ver, por ejemplo, el sodio, como se ve aquí, vamos a ver que tiene mucho más cantidad en el líquido extracelular de sodio que en el intracelular. Lo mismo con el potasio, pero este es a la inversa. Vamos a ver que hay menos cantidad en el extracelular de potasio y hay mucha más cantidad en el intracelular de potasio. Ahora, ¿cómo se dan estas variaciones? Eso es lo que lo vamos a ver con un poquito hablando de la membrana. La membrana celular, que es la cubierta que recubre todas nuestras organelas que hay en nuestra célula, ya es lo más externo, me va a diferenciar lo que es el líquido extracelular del intracelular. Esta membrana es una membrana fosfolipídica, ya es una bicapa fosfolipídica, es decir que tiene una doble capa. Estos son los fosfolípidos, como bien ustedes ya conocen. Ahora, esta membrana no es solamente lipídica, sino que también tiene proteínas estructurales, que estas proteínas me van a atravesar a dicha membrana lipídica, haciendo o ejerciendo, mejor dicho, una comunicación con el espacio extracelular y el intracelular, ¿no? Bueno, siga. Ahora, ya, entonces la bicapa, al ser una sustancia lipídica, no es, como se dice, no se lleva bien con las sustancias líquidas, ¿no? Por eso es un compartimento que separa al líquido extracelular del intracelular y eso va a ocasionar que sea una barrera para el movimiento de dichos compuestos de agua. Entonces, para ello nosotros tenemos en las sustancias, vamos a ver que en la membrana lipídica solo van a empezar a entrar sustancias que son al mismo tipo de solución que tenga esta bicapa. En este caso las bicapas lipídicas son lípidos. Entonces necesitamos una solución que sea liposoluble. ¿Se entiende? Entonces tienen que entrar, solo pueden entrar a través de la membrana lipídica sustancias liposolubles. Eso me va a ocasionar una permeabilidad selectiva, lo que va a ocasionar que solo entren sustancias que tengan por afinidad el lípido. En cambio, toda sustancia que tenga afinidad por lo líquido no va a poder ingresar. Para ello se necesitan las proteínas estructurales, que ya hemos visto algunas un poquito, ¿no? Ahora, esas moléculas proteicas, que es las que estamos viendo, son las que me van a poder ejercer la entrada de sustancia. Pero ahí vamos a ver todos los mecanismos de transporte. Ese es el tema que estamos viendo. Tenemos lo que son el mecanismo de transporte de difusión y el mecanismo de transporte activo. Ya, el mecanismo de transporte de difusión, ahí es lo que estamos viendo. Vamos a ver que hay un mecanismo que literalmente
las sustancias, como por ejemplo los gases como ser los oxígenos, dióxido de carbono, ¿no? El alcohol, ¿qué más? El nitrógeno, ¿no? Estas sustancias son liposolubles, por ende solamente su ingreso es por una difusión tranquila, una difusión simple. Es decir, entra simplemente. Esa es la característica de la difusión simple. Ingresan por la membrana y ustedes dirán, ¿por qué espacio? Estas membranas, bueno, estos fosfolípidos tienen unos espacios entre ellos y es tan chiquito que por eso se le dio como nombre de espacio intermolecular, está entre las moléculas. Por ahí es donde ingresan estos gases, estos alcoholes que son liposolubles. Ahora, vamos a ver que también hay proteínas que siempre están abiertas, como en forma de unos poros. Estos poros van a ocasionar el ingreso de sustancias que no son liposolubles, por ejemplo el agua, ¿no? Y esa difusión ya no sería una difusión simple porque no está ingresando por los por la bicapa lipídica, sino que está ingresando por una proteína, es decir, esta proteína transportadora le está ayudando a ese ingreso, le está facilitando ese ingreso. Por eso a eso se le llama difusión facilitada, que es la que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Esa es la difusión facilitada. Uy, vamos a borrarlo. Por el contrario de la difusión facilitada, vamos a ver que hay sustancias que tienen que ingresar en contra de una gradiente de concentración, es decir, digamos, en el líquido extracelular, que es el que estamos viendo aquí, este es el líquido extracelular y este es el líquido intracelular, vamos a ver que en el líquido extracelular hay hartísima molécula, vamos a decirlo en general, hay harta. Entonces ella, prácticamente por fuerza de gradiente de concentración, por movimiento cinético, que ya vamos a ver qué es el movimiento cinético, van a ingresar por la proteína. Eso es una proteína que ayuda a ese ingreso, una difusión facilitada. Pero ellos entraron gracias a su gradiente de concentración, entraron fácilmente. Pero hay otras proteínas que, por ejemplo, aquí dentro hay tan poquito que necesitan salir. Por ende, para salir en contra de su gradiente, es decir, afuera hay más y adentro hay menos, necesitan una energía que los impulse. Es como que ustedes estén en un micro, están de ida a la universidad y ese micro está súper lleno. Ustedes tienen que agarrarse con mucha fuerza. Eso le va a demandar más energía para poder quedarse adentro. Porque si no, si ustedes no agarran fuerza, ustedes simplemente se salen del micro. E incluso han visto que cuando uno llega a la parada, todo ese micro que está rebalsando empiezan a salir harta gente, ¿no? Salen con rapidez. Ese es un ejemplo de difusión facilitada. Pero si vamos hablando en contra de la gradiente, vamos a ver cómo la gente se reempuja con tal de entrar. Y para reempujarse necesitan energía. Entonces esa es una difusión, ese es un transporte activo, necesitan energía. Y aquí está lo que hemos hablado prácticamente, ¿no? En resumen, difusión solo precisa de la energía cinética, ¿ya? Esa es la energía cinética. Que la energía cinética es el movimiento de los compuestos, es decir, las moléculas, que interaccionan entre sí y ocasionan una fuerza, un calor. Es decir, yo tengo aquí una molécula, vamos a dibujarla, una molécula, y que ésta se está moviendo. Se está moviendo a una velocidad, no sé, una velocidad de, no sé, 10.000 kilómetros por hora, digamos. Está moviendo súper rápido. Y esta molécula se choca con otra molécula que no está moviéndose. Esta es la molécula B y esta es la molécula A, ¿ya? Al chocarse, ocasiona que esta molécula B, que estaba quieta, se genera una energía. Es decir, ahora tiene velocidad, se está moviendo. Pero la molécula A, ahora que estaba yendo en 10.000 kilómetros por hora, ahora su velocidad disminuyó, se ralentizó. Ahora está en, no sé, en 5.000 kilómetros por hora. A lo que voy es que ese movimiento siempre hay en los espacios de los líquidos. Hay un choque de moléculas. Y ese choque de moléculas genera movimiento. Y el movimiento genera calor. Ese calor es lo que me caracteriza a las moléculas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tenga fiebre, vamos a pensar que sus moléculas seguramente también se están alborotando, están yendo con mayor velocidad. ¿Se entiende? Porque ha aumentado la temperatura. Ahora, ¿cuándo las moléculas se van a hacer más
quietas, menos movimiento, cuando las moléculas lleguen a una temperatura de cero absoluto. A eso me voy. El cero absoluto ocasiona que las moléculas no se muevan y bueno, puede ocasionar problemas, ¿no? Ahí está, el transporte activo sí precisa una fuente adicional de energía, es decir, el ATP. Listo. Difusión ocasiona que el movimiento molecular de los aleatorios, que ya es lo que le hemos mostrado ahorita, ocasiona que las moléculas pasen por estos espacios, ahí está, espacios intermoleculares de la membrana, ¿ya? Ahora el transporte activo ocasiona que la membrana, ya en combinación con una proteína transportadora, hace que en contra de un gradiente de energía, de un estado de baja concentración a un estado de alta concentración. Y para eso necesita una fuente de energía, el ATP. Sigamos. Estoy yendo muy rápido porque de verdad me dieron media hora para 2 temas, así que... Bueno, difusión, esto es lo que les decía, ¿no? Miren aquí cómo las moléculas se están chocando una con otra. A eso me iba. Se chocan, generan un movimiento que va a chocar con el otro, choca con el otro, y todos están en constante movimiento, generando calor. Seguramente con los que están con la doctora Hidalgo deben saber que ese calor ocasiona un mayor movimiento de las moléculas y ocasiona que incluso las proteínas enzimáticas actúen con mayor rapidez, ¿no? Bueno, sigamos. Este es el ejemplo que le dije, ¿no? Cuando una molécula en movimiento A se acerca a una molécula estacionaria, es decir, quieta, la B, y por las fuerzas electrostáticas, es todo lo que le expliqué hace ratito, ¿no? Vamos con las difusiones. Tenemos difusiones simples y facilitadas, ya la hemos hablado también. La difusión simple es gracias al movimiento cinético, pero ¿dónde? A través de los espacios intermoleculares, aquí. ¿Qué espacios intermoleculares? Entre la membrana fosfolipídica, ¿no? La bicapa fosfolipídica. Ahí está. Ahora, la difusión facilitada sí o sí necesita la interacción con una proteína transportadora. Yo les recomiendo para estudiar, para ya que se acerca su parcial, estudien de las diapositivas del Dr. William. ¿Por qué les digo? Porque ya para el tercer parcial me di cuenta que todo lo que te pregunta es de las diapos. Es de la diapo. Entonces, tal cual como está en su diapo, apréndanselo de memoria y van a ver que no es tan complicado las diapos, ¿no? Es como el Gaiton, pero más directo al grano, ¿no? Entonces, eso les recomiendo, estudien en las diapos. Ya, sigamos. Ya, vamos a ver que las difusiones, ya, la difusión simple, aparte de que es por el movimiento cinético, vamos a ver que la difusión simple ocasiona una rapidez de difusión. ¿Qué quiere decir eso? Al ser una difusión simple, ya, las sustancias van a depender de la liposolubilidad y es lo que hemos hablado. Ahí está el hidrógeno, perdón, el oxígeno, el nitrógeno y el anhidro carbónico. Estos van a poder disolverse en esa bicapa lipídica, lo cual va a difundir y va a entrar a lo que es el espacio intracelular. En cambio, el agua no es liposoluble, es insoluble a la barrera fosfolipídica, ¿ya? Y por ende tiene que pasar ¿por dónde? Por canales de moléculas proteicas llamadas acuapurinas. Seguramente ya la han escuchado, las acuapurinas. Entonces, ahí es donde ingresa. Estas moléculas de acuapurina, vamos a dibujar por ejemplo, digamos que este es un canal de acuapurina, ¿ya? Y ahí están sus fosfolípidos. Estas moléculas o canales de acuapurina siempre están abiertos. Siempre están abiertos. Lo que ocasiona que el agua ingrese y también salga. Eso. Y Gaiton nos menciona que los eritrocitos, sus moléculas, sus proteínas de acuapurina, ocasiona que haya una difusión de agua 100 veces mayor, o sea, 100 veces rápida. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, a ver, digamos que el eritrocito tenga un volumen de líquido intracelular, no sé, de un número X, a ver, 2 ml, digamos, 2 ml, ahí dentro del eritrocito. Es decir, que 2 ml de agua va a salir, como también 2 ml de agua va a entrar. Eso lo hace muy rápido, 100 veces más rápido. Es decir, Gaiton nos dice que la entrada y salida de 2 ml lo hizo 100 veces por segundo.
Así de rápida es la difusión simple de agua por medio de estos canales de aquapurina que siempre están abiertas. ¿Ya? Listo. Vamos a hablar de las difusiones a través de los canales proteicos y esto me va a ocasionar lo que es la difusión facilitada, ¿no? Esto, gracias a que hay canales proteicos, vamos a empezar a ver lo que es la permeabilidad selectiva. ¿Qué es una permeabilidad selectiva? Que prácticamente los canales proteicos son, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo les digo? A ver, son específicas para algunos componentes. Ya van a haber canales proteicos específicos para algunos ligandos, van a haber canales proteicos específicos para algunas sustancias, ¿no? Como el sodio, potasio, vamos a ver eso. Los canales se pueden abrir o cerrar por las compuertas. Vamos a ver que las proteínas tienen compuertas tanto extracelular como intracelular. En este caso, en el canal de sodio que estamos viendo acá, su compuerta está en el... A ver, vamos a cambiar esto. Ya, esta es una proteína, ¿listo? Y tiene una compuerta que está en la parte del líquido extracelular. Este es el líquido extracelular, ¿ya? Pero en cambio el canal de potasio tiene su compuerta abajo, digamos en el líquido intracelular. Esa es una diferencia clave, ¿ya? El sodio, también otra característica, es que gracias a que tiene dentro de este tubo, como es un tubo prácticamente el canal, tiene sustancias negativas, con carga negativa, que es el aminoácido, y eso ocasiona que, gracias a que el sodio es positivo, las cargas negativas atraen al positivo y va a adherirse el sodio ahí dentro. ¿Listo? Ahora, el sodio es agua, entonces tenemos que deshidratar al sodio porque este canal solo permite la permeabilidad selectiva con el sodio, no con el agua. Por eso deshidratamos al sodio. Ahora sí. Pero en cambio, en el potasio... me olvidé decirle, esto es muy importante. El diámetro de este canal de sodio es de 0.3 a 0.5 nanómetros. ¿Por qué es importante eso? Cuando veamos potencial de acción, vamos a ver que en el potencial de acción hay unos receptores en las membranas musculares que son los receptores de acetilcolina. Estos receptores de acetilcolina son proteínas que simplemente contribuyen a recibir, por eso son receptores, reciben lo que es a la acetilcolina, el neurotransmisor que es la acetilcolina. Esta acetilcolina se prende a este receptor de acetilcolina, lo que ocasiona que ese receptor ocasiona que se abran los canales que tengan cargas negativas y que sean menores a diámetros de 0.65 nanómetros. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Qué abre entonces los receptores de acetilcolina? Canales que son negativos. Y recordemos, el sodio tiene canales negativos gracias a los aminoácidos, ya lo hemos visto. ¿Qué más? Necesitamos que su diámetro de los canales que se van a abrir sean menor a 65 nanómetros. ¿Y cuánto era el diámetro del sodio? 0.3 a 0.5 está. Entonces, una recepción del neurotransmisor de acetilcolina ocasiona que también se abran los canales de sodio. ¿Ya? Ojo ahí, la acetilcolina hace que el receptor actúe y active a los canales de sodio. No es que la acetilcolina activa el canal de sodio. La acetilcolina activa el receptor de acetilcolina y ese recién es el que activa los canales de sodio, ¿no? Listo. Ahí está. Esto es todo lo que le dije, ¿no? Estas cargas arrastran iones de sodio que son deshidratados al interior de los canales y luego lo difunden en una u otra dirección de acuerdo a las leyes de difusión, es decir, si hay mayor concentración adentro o si hay menos concentración. Ahora vamos a hablar de los canales de potasio. En los canales de potasio su diámetro es otro, no es tanto la característica, solo que no tiene cargas negativas, sino que aquí más bien lo que hay es prácticamente hay los que son unos bucles que tienen lo que es el oxígeno de carbonilo. Ese oxígeno de carbonilo es muy importante porque me arrastra a los compuestos químicos de agua. ¿Para qué? Para deshidratarme al potasio. Miren, no hay ninguna fuerza de atracción que arrastre a los iones de potasio, ¿se entiende? No hay ni una. No, porque no es negativa.
¿ya? Pero ¿qué pasa? Entonces, el potasio en forma hidratada ingresa al canal, ¿no? Ingresa en forma hidratada el potasio. Pero bueno, no puede entrar un potasio de forma hidratada, por lo cual se activa específicamente para el paso del potasio este de acá. Unos bucles, ya estos son los bucles de los poros, que tienen lo que es, aquí está, este es el oxígeno carbonilo, que ocasiona que se arrastre el agua y entre el potasio en forma ya deshidratada, es decir, lo filtran. ¿Listo? Así como el sodio, solo que el sodio ya llegó deshidratado, ¿no? Pero el potasio llegó hidratado y gracias al oxígeno de carbonilo, eso es importante, el oxígeno de carbonilo lo deshidrató al potasio. Sigamos acá. Activación de los canales proteicos. Estos se activan gracias por el voltaje o por lo que son los ligandos, ¿no? Entonces tenemos ahí activación por voltaje. ¿Ya? Activación por voltaje, ¿qué quiere decir? Es cuando responde a un potencial eléctrico, es decir, por ejemplo, del sistema nervioso que viene por un potencial eléctrico, y eso ocasiona que la carga negativa que estaba intensa en el interior de la membrana hace que esas compuertas de sodio en el exterior, ya cuando llega y se abre un poquito por positividad, gracias a la apertura de la entrada de sodio, ocasiona que empiece lo que es la ley del todo o nada y se abran más canales de sodio. Entonces, cuando el interior de la membrana pierde esa carga negativa, las compuertas se abren y súbitamente el sodio entra por esos canales de sodio. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ya hemos visto eso, ¿no? Gracias a un potencial de acción, ocasiona que... ¿Por qué creen? Las células prácticamente son polares. Al ser polares significa que tienen tanto carga negativa como positiva, ¿ya? Entonces, ¿por qué es polar? Porque dentro de la célula sabemos que la carga es negativa y fuera de la célula, es decir, el líquido extracelular es positivo. Cuando la célula cambia a un estado de positividad, ya esta célula ya no está polarizada, ya se despolarizó, se hizo positivo y positivo. Eso ocasiona que los canales de sodio quieran ingresar y la despolalicen más todavía. Entonces, al despolarizarse más, los canales de sodio van a ver que hay mucha positividad en la célula y se van a cerrar. Es decir, los canales de sodio se pueden activar por el voltaje, es decir, que llega un voltaje mínimo de positividad, pero también cuando llega un voltaje máximo de positividad se van a cerrar. Y ese voltaje máximo de positividad va a ocasionar que los canales de potasio se abran y quiera escapar el potasio. Bueno, ahí está las diferencias. Vamos a ver que tienen lo que es una compuerta. El sodio tiene una compuerta en el exterior. Lo tiene en el exterior la compuerta, pero el potasio lo tiene en el interior. Esa es una diferencia entre las proteínas de sodio y potasio. ¿Listo? Activación por ligando es lo que ya les mencionaba. La acetilcolina se une a receptores de acetilcolina, lo que ocasiona que se active a la abertura de las proteínas, de los canales proteicos de sodio, y ocasiona que eso haya una despolarización, una pequeña despolarización de la célula misma, y esa pequeña despolarización ocasiona llegar a un umbral, y al llegar a ese umbral inicia lo que es la ley del todo o nada, y empieza la despolarización masiva. Ahora, para medir ese flujo, ese potencial de membrana que hay, se usaron lo que son unas micropipetas. Estas son las micropipetas, que obviamente son muy pequeñas. ¿Y qué hizo esta micropipeta? No sé si se ve aquí. Se agarró una membrana, esta es la membrana. Se le agarró una membrana y la succionó, por eso es que la vemos un poco metida esa membrana adentro. La succionó y la otra micropipeta la tenemos en el líquido extracelular. ¿Para qué? Para medir un voltaje. No sé si ustedes alguna vez han visto un multímetro o un tester. Cuando nosotros colocamos lo que son los electrodos, lo colocamos en un punto, digamos, de una batería, en un lado negativo y en un lado positivo, me carga un voltaje. Eso me va a medir el potencial, ¿ya? ¿Cuánto es la cantidad de energía que hay? Hablemos de la difusión facilitada. Estas son facilitadas porque son mediadas por transportadores, es decir, por proteínas transportadoras, ¿ya? Y eso ocasiona
que las sustancias difundan a través de la membrana utilizando a las proteínas transportadoras. ¿Ya? Prácticamente las proteínas facilitan a la difusión. ¿De qué? De moléculas que son mucho más grandes para entrar por los espacios intermoleculares y que son moléculas que seguramente no son liposolubles también. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que hay una difusión, hay una diferencia entre una difusión facilitada y una difusión simple. Como vemos acá, la difusión simple ya está elevándose. No hay una velocidad máxima, esto es velocidad máxima. ¿Por qué? Porque en la difusión facilitada está mediada por las proteínas. Y mientras más proteínas tengamos, más grande va a ser la difusión facilitada. Pero bueno, las células no tienen una cantidad de proteínas infinita. Tienen una cantidad de proteínas establecida, es decir, tienen un máximo. Por eso, la difusión de sustancias mediante las proteínas tienen un máximo de difundir por proteínas. Esa es la velocidad máxima. Pero en cambio, las sustancias que no difunden por proteínas, es decir, tienen una simple difusión, como no tienen que entrar por una proteína, ya, estas ingresan con mayor facilidad. Entonces, para que ingresen con mayor facilidad, simplemente necesitan que la concentración sea demasiado grande para que ingresen rápido. Ejemplo, ¿por qué creen que las personas que beben o están en una fiesta y quieren tirarse un trago de alcohol puro, de un saque, se emborrachan más rápido? Y es porque estos compuestos de alcoholes son liposolubles y ingresan por simple difusión. Ingresan por simple difusión, es decir, que mientras ya esté por tu boca, esté por la faringe, luego el esófago, ya se está difundiendo por tus membranas celulares, ya lo absorbiste. Rápido te llegó el alcohol a la sangre. Ya no le diste ni el tiempo de que llegue a tu estómago y ya está, ya difundió. Así de rápido, por eso cuando uno tiene que ir tomando absorbito, para luego ya no estar ahí todo el rato mareado, ¿no? Hay personas que sí. Bueno, factores que influyen a esta difusión. ¿Cuáles son estos factores? Ya hemos visto el potencial eléctrico de la membrana, que prácticamente ocasiona que, como ya les dije, si la membrana está, en el caso de las proteínas o canales de sodio, si la membrana está muy negativa, ya necesita que se vuelva un poco positiva para que las proteínas de sodio se abran e ingrese más sodio con mucha más velocidad. Pero cuando la membrana está muy positiva, las proteínas de sodio se cierran para que ya no ingrese sodio. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo medimos esas cantidades de energía? A eso se hace con el potencial de NIRS, que solo gracias al potencial de NIRS me mide lo que es la cantidad de voltaje, hablando específicamente del sodio. ¿Ya? Ahora vamos a ver de la diferencia de concentración. Y eso va a ocasionar una difusión a través de una membrana. Cuanto más concentración hay en un lado, más rápido va a ingresar al lado que tenga menos concentración. ¿Ya? Eso es la fuerza de gradiente de concentración. Mientras más concentrado esté en un lado, menos concentrado el otro, pues de la zona más concentrada va a difundir más rápido, ¿no? Ahí está. También, gracias al potencial de NIRS, a la ecuación de NIRS, hemos visto que mientras más positivo esté en un lado y el otro esté menos negativo, gracias a que lo negativo y positivo se atrae, ¿no? Las concentraciones van a difundir al lado que tenga esa positividad. En este caso, miren, este lado está más positivo, ya está más positivo, pero también está más concentrado. Y aquí este lado está menos negativo, pero está menos concentrado. O sea, y está difundiendo para el lado donde hay positividad. Entonces aquí influyen dos cosas para que unas concentraciones de compuestos difundan. Influye las cargas eléctricas y también influye las concentraciones moleculares, ya la osmolaridad. Ahí está. Pero ahora vamos a ver de la presión. La presión también es otro factor que influye el paso de las moléculas.
Es decir, si tenemos a un, no sé, a un lecho capilar y sabemos que en el lecho capilar hay una presión, ¿ya? Esta presión, ¿qué es la presión? La presión es prácticamente la fuerza que ejerce contra el vaso, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que ejerce fuerza contra el vaso? Las moléculas, pues, ¿no? Las sustancias que hay ahí, las proteínas, ¿no? Los electrolitos, todo eso va a chocar contra la pared vascular. Entonces, eso me genera una presión. Mientras más presión haya, más fácil va a difundir hacia afuera. Y eso va a ocasionar lo que son los propiamente conocidos, los edemas, ¿no? Que salen las extravasaciones de líquidos y de algunas sustancias micro moleculares, o sea, proteínas más pequeñas, ¿no? Moléculas más pequeñas, pero no proteínas. Ahí está. Entonces ya hemos visto distintos efectos para dependiendo de la concentración. Uno, mientras más concentrado esté en un lado y menos concentrado del otro lado, eso va a ocasionar que donde más concentrado va a difundir a donde menos concentración haya. Dos, donde esté con carga negativa va a tender a ir a donde haya carga positiva. Tres, la presión también es otro factor que influye, ¿no? Esas son las tres cosas que hemos visto. Ahora, ¿cómo es prácticamente el control riguroso, de estas sustancias? Es dada por la difusión del agua. La difusión del agua prácticamente es el movimiento que ejerce el agua de un compartimiento a otro compartimiento. Es decir, los compartimientos son el líquido extracelular y el líquido intracelular. Este movimiento del agua se le llama ósmosis. Esa es la palabra, ósmosis. El agua tiende a ir desde un lugar a donde hay menos concentración de solutos a un lugar a donde hay más concentración de solutos. ¿Por qué? Porque el agua quiere que todas las concentraciones, toda la osmolaridad sea igualitaria, ¿ya? Entonces al agua no le importa si hay menos agua en el líquido intracelular y hay más agua en el extracelular. Tampoco le va a importar si hay menos agua en el extracelular y hay más agua en el intracelular, con tal de que los solutos en ambos compartimentos sea el mismo nivel, ¿ya? Si nosotros sacamos la cantidad de miliosmoles que hay, seguramente es de unos 303 miliosmoles que hay de concentración, tanto en el intracelular como en el extracelular. Entonces, esa concentración de miliosmoles es lo que el agua trata de regular, que esté en las mismas cantidades, tanto dentro y fuera de la célula, ¿no? Por eso vamos a ver que el agua incluso puede ocasionar lo que es un hinchazón de la célula por agua cuando las concentraciones de los solutos dentro de la célula están muy elevadas más que fuera de la célula. Y también vamos a ver una deshidratación de la célula cuando las concentraciones de soluto están más elevadas fuera de la célula que adentro de la célula. Y aquí está un claro ejemplo. Aquí hay un claro ejemplo de cómo hay un balance que detiene al agua. La presión osmótica prácticamente es esa cantidad exacta de agua que ejerce contra dicha permeabilidad, esta membrana, para que no siga pasando. Es decir, en este caso, en este punto B, no tenemos concentraciones. Y como no tenemos concentraciones, tenemos muy poquito, el agua tendió a ir ¿a dónde? Hacia donde hay más concentraciones, es decir, al bloque A, ¿ya? Pero ahora, el bloque A ahora está muy diluido, por así decirlo, y eso ocasiona que el bloque B ya se quede con una cantidad cierta de agua. Entonces, prácticamente, la célula A, digamos que esta es la célula A, se hinchó con mucha agua, pero la célula B, como no tiene mucho soluto, está con menos agua, pero ya no está pasando agua de aquí para allá, porque ya se reguló las concentraciones. A eso se llama presión osmótica. Es decir, la presión es la que para a la ósmosis. Le dice, ok, ya entró mucha agua ya. No necesitamos que siga entrando agua, porque si sigue entrando agua, los solutos que tengo acá dentro en mi espacio intracelular van a disminuir y no necesito mucha agua. Ya entró lo suficiente. Entonces, esa es la presión osmótica para la ósmosis, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y ahí viene lo que es el mol y la molaridad y el osmol.
El mol prácticamente es cualquier molécula. Nosotros vamos a conocer a las moléculas como por ejemplo el H2O. H2O, eso es un mol. ¿Ya? H2O, eso es un mol. Un mol es prácticamente es una unidad de medida que utilizamos para ciertas sustancias, en el más específico a las moléculas. También a sustancias individuales. Por ejemplo, yo puedo decir que el hidrógeno es un mol, ¿no? Eso es un mol también, el hidrógeno. El agua, puedo decir un mol también. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el osmol? Ahí es lo importante. Ahí está la osmolaridad. El osmol es el que netamente mide las concentraciones de lo que son los, ¿cómo les puedo decir? Los elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos lo que son un mol, vamos a tener entonces lo que son 3 osmoles, porque tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, esa es la diferencia clara. Tenemos 3 osmoles. Y eso me llega a prácticamente a poder entender las concentraciones que hay tanto en el líquido intracelular y extracelular. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está. El mol es el peso molecular, ya les hablé, por ejemplo, del agua, que está osmóticamente activo. Y la osmolalidad es la concentración expresada como los osmoles de soluto por el agua. ¿Ya? Osmolalidad en el agua, ese es el que más usamos. Osmolaridad no lo usamos. Estos son prácticamente en partículas que son, ¿cómo les puedo decir? Cuando hablamos en concentraciones de solución acuosa, es decir, en líquido, ya la osmolaridad no es buena. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que tenga, no sé, imagínense una caldera, estamos hirviendo una sopa, estamos hirviendo ahí agua, estamos hirviendo la sopa y estamos tapando la olla. Eso ocasiona que los compuestos líquidos de la olla se evaporen y toda esa sustancia quiera escapar, ¿no? Pero el agua al evaporarse va a ocasionar que el agua se eleve, bueno, el vapor, ¿no? Se eleve y va a ocasionar que abajo en la sopa esté más concentrada. Es decir, que me va a dar una cantidad de solutos muy inexacta, ¿ya? Porque no es lo mismo una olla, así como le estoy dando un ejemplo, a un cuerpo humano, porque en la olla prácticamente el agua puede escapar cuando yo destape la olla, se escapa el agua, el vapor, y eso ocasiona que la concentración de la sopa sea más fuerte, más intensa. Pero en cambio en una persona eso no ocurre. Por eso lo más recomendable es medirlo en forma de osmolalidad, y eso es lo que seguramente han aprendido. Ahora, el transporte activo necesita lo que es el transporte por medio, gracias a lo que es las moléculas de ATP. Necesitan energía para ir en contra de la gradiente de concentración. Y para ello tenemos dos tipos de transporte, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. ¿Ya? Prácticamente el transporte activo primario es el que sí o sí necesita lo que es la escisión de la adenosina trifosfato, es decir, el ATP. ¿Ya? Necesita, digamos que esta es la proteína, y tenemos mucho, tenemos mucho sodio en el líquido intracelular, ya que seguramente hubo un potencial de acción que hizo que ingrese harto sodio, ¿no? Entonces la célula no necesita que haya harto sodio dentro, más bien que la célula tenga harto sodio en su espacio intracelular es muy dañino. Entonces lo que necesita la célula es sacar ese sodio, pero también hay harto potasio fuera de la célula. Hay harto potasio afuera de la célula. Y la célula necesita potasio adentro de su célula. Entonces, ¿qué ocasiona? Ahí vemos lo que es una proteína, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué ocasiona? Hace que ingrese, que 3 moléculas de sodio, 3 compuestos de sodio, se prendan en la región intracelular y 2 de potasio en la región extracelular. Y gracias al ATP que viene y se prende aquí, ocasiona que haya una escisión del ATP y las 2 moléculas de potasio ingresen y las 2 moléculas de sodio salgan. Lo que ocasiona prácticamente que el sodio que estaba dentro de la célula vaya a un espacio donde sabemos que hay harto sodio.
en el líquido extracelular hay harto sodio, ¿no? Tiende a ir a un lugar donde hay mayor concentración de solutos de sodio. Entonces, para eso necesita ATP. Lo mismo con el potasio, ¿no? Ese es un tipo de transporte activo primario. Necesitan meter solutos a compartimentos que son, ¿cómo decirlo?, más concentrados. Pero el transporte activo secundario es distinto. Este prácticamente se aprovecha de la energía que hubo gracias al transporte activo primario. ¿Qué energía me refiero? Digamos, ya salió el sodio, todo el sodio salió acá. Pero este sodio tiende a ingresar adentro de la célula gracias a que tiene mayor concentración de sodio en el líquido extracelular, ¿ya? Tiende a ingresar a un lugar donde hay menos concentración de sodio, ¿no? Entonces, por eso el sodio tiende a ingresar adentro de la célula. Pero al ingresar adentro de la célula, me arrastra a otro componente. Y eso es un tipo de transporte activo secundario. Es decir, el sodio ya está ingresando con una energía. ¿Qué energía? La energía cinética. Y esa energía cinética se formó gracias a que la célula botó sodio para afuera y eso ocasionó que la concentración de líquido extracelular aumente más fuerte y ocasiona que el sodio ingrese. ¿Por qué es importante saber esto? Para las diarreas, por ejemplo, hay personas que no pueden prácticamente cuando tienen una disfunción de lo que es el intestino delgado, ya ocasiona que haya un sprue, ya que es prácticamente una atrofia de las vellosidades del intestino delgado. Y esa atrofia de las vellosidades del intestino delgado ocasiona que no haya una buena absorción. Por ende, se les da lo que es estos, estos sueros vitaminados con glucosa, que ocasiona que esos sueros vitaminados tienen mucha cantidad de sodio y el sodio tiende a difundir a un lugar donde hay menos concentración. Por eso, entonces, como el sodio tiende a difundir a un lugar con menos concentración, ya agarra una fuerza, una energía. Pero al ejercer esa energía cinética, arrastra ¿a quién? A la glucosa, ¿no? También la glucosa puede entrar por un mecanismo de transporte activo secundario. Entonces se la agarra la glucosa y por eso ingresó de esa manera, ¿no? Entonces ahí estamos viendo transporte activo primario, proceso de transporte, por ejemplo, las bombas de iones de sodio hacia afuera, es decir, este es el líquido extracelular. Líquido extracelular hace que las bombas de sodio bote el sodio hacia afuera y los del potasio ingresen hacia adentro. Es lo que ya hemos visto. Sigamos. No va a dar tiempo ya. Eso sería lo más, considero yo lo más importante aquí. A ver. Ya, ¿qué le gusta preguntar al doctor? Más que aquí está. Transportes activos secundarios. El cotransporte y el contratransporte. Cotransporte es lo que prácticamente es lo que hace, como les digo. A ver, no hay un ejemplo aquí. No hay. El cotransporte prácticamente es que una sustancia, a ver, vamos a dibujarla acá. Este es un canal. Una sustancia se pega adentro, por el lado extracelular y otra del intracelular se pega también y ocasiona un mecanismo de cotransporte, es decir, una sale y una entra. Eso es el mecanismo de cotransporte. Ahora el contratransporte es el que les expliqué aquí, que es un transporte activo secundario, específicamente el contratransporte que ocasiona que el sodio arrastre a la glucosa gracias a su energía cinética y la meta también a la glucosa. Sigamos. A ver. Entonces, prácticamente en los cotransportes con sodio y iones de calcio y hidrógeno, en el cotransporte del sodio y el calcio, los iones de sodio se mueven hacia el interior, ocasionando que los iones de calcio se vengan al exterior. ¿Ya? Y todos van a estar unidas a la misma proteína transportadora de modo de contratransporte. Ahora, por ejemplo, el transporte activo a través de las capas celulares, vamos a ver que a través de la membrana celular de uno de los polos de las células transportadoras va a ocasionar que haya una difusión
simple a través del otro polo de la célula transportadora. Es decir, aquí combinamos, ¿ya? Vamos a ver que aquí, digamos, este es el caso que les di del intestino delgado. Ya tenemos aquí a la membrana basal. Esta membrana basal comunica con lo que es los vasos sanguíneos del líquido extracelular. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos que el sodio está ingresando por un tipo de difusión, es decir, una difusión simple, ¿ya? Pero ahí después empezó a entrar por otro tipo de transporte, que es el transporte activo. Es decir, tiene que salir el sodio que está adentro, ¿no? El sodio tiene que salir, pero recordemos que en el líquido extracelular hay harto sodio. Entonces necesita combinarse con un transporte activo en esta región de la membrana basal. Entonces, ¿qué pasó? Usamos un transporte, una difusión simple o también difusión facilitada. Lo utilizamos aquí en la región del polo donde está el lumen del intestino. Usamos una difusión simple o facilitada y luego usamos una difusión activa para el otro lado del lumen porque queremos ir en contra de la concentración. Eso es lo que quería mostrar. Eso sería todo con el capítulo 4. A ver, no sé qué me dice Yair, si le toca a otro o sí o no. Dale, David, gracias. Ya está la siguiente disertante.